En esta mañana tenemos un gran invitado, tenemos al pastor Jorge Antonio Salazar. Jorge Antonio Salazar pues es mi hermano de sangre, ¿verdad? Hijo de mi misma madre, mi mismo padre, a quien amo con todo mi corazón, pero es un gran pastor. Él es el pastor de esta congregación de La Paz de Cristo. Y bueno, el pastor Jorge Antonio Salazar es licenciado en teología y cuenta con una maestría en teología de Trinity Theological Seminary, creo que así se pronuncia. Es miembro del Global Mission Team de Weldon Church en Canadá y también es miembro de Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio. Actualmente, bueno, le decía que es pastor titular en La Paz de Cristo y es director del Instituto Bíblico Weldon para Latinoamérica, así como supervisor del Instituto Bíblico Internacional en árabe. Wow. Así que, doctor Jorge Salazar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con un gran privilegio de estar con ustedes aquí esta mañana. Y bueno, hasta que se nos hizo, hasta ¿verdad? Como diría por ahí, después de un par de años de verles fielmente proclamando la palabra y con mucho gusto de estar con ustedes. Pues realmente es un honor. ¿Y qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué mensaje traes el día de hoy para la comunidad? Pues me pareció muy interesante en vista de que mañana es el Domingo de Ramos, que es el día que generalmente celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Me pareció interesante poder abundar un poquito acerca de este tema, qué es lo que significa, por qué es tan importante cuando Jesús llega en ese burrito a la ciudad de Jerusalén. Y yo sé que muchos de nosotros hemos visto las películas y cómo ponían las palmas en el piso y los mantos y la gente gritando Hosana, Hosana. Y a veces nos perdemos de vista qué es lo que la Biblia tiene que enseñarnos acerca de esto, y es el tema que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, pues si gustan, vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 21. Podemos leer ahí el recuento de la entrada triunfal. De hecho, este pasaje lo encontramos en los 4 evangelios en la palabra de Dios, y si lo tienen ahí, este es Mateo 21, esta es la palabra de Dios. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Es muy interesante porque muchas veces cuando leemos pasajes como este, que son tan familiares para nosotros, tendemos a pensar pues que ya conocemos la historia o que la hemos visto en las películas de Jesús y todo esto, y hay una tendencia muy común de alegorizar lo que dice la palabra de Dios. Y lo que yo quiero comunicarles también a tu auditorio, Edgar y Delfis, es que la palabra de Dios no es un libro codificado, no es un libro cerrado, no es un libro alegórico, sino que es la carta de Dios, es la carta de amor de un Dios que se reconcilia con nosotros. Hay quienes dicen de la entrada triunfal, pues que es lo que significa es que nosotros somos como el burrito, y que si dejamos que Jesús dirija nuestras vidas, entonces vamos a poder entrar triunfalmente con Él a la nueva Jerusalén, y esto simboliza el cielo y todo esto. Pero de alguna manera yo creo que cuando alegorizamos el texto de las Escrituras, nos perdemos lo que realmente tiene que decirnos. Y me encantaría un poquito más abundar en esto a lo largo de este tiempo con ustedes. Como bien dices, muchas veces las alegorías nos apartan de la verdad en Dios. Entonces, el tema de hoy es muy interesante. Continúe con nosotros.
Y bueno, doctor Jorge, estábamos hablando, se me hace tan difícil decirte doctor Jorge y no cuñado. Cuñado, ya estamos en confianza, ¿no? Claro. Jorge, nos hablabas del Domingo de Ramos y qué importante es porque realmente ni sabemos y muchos ni conocemos, pero bien que lo celebramos y muchos para irnos a la playa. Y no entendemos realmente el significado, que digo, el significado es diferente a una alegoría, ¿no? Claro. Sí, es muy distinto porque cuando alegorizamos el texto de las Escrituras, perdemos realmente el corazón de lo que Dios nos quiere decir con ellas. El decir, yo no sé si alguna de las personas que nos escuchan alguna vez se preguntó, bueno, ¿por qué tanto ruido, por qué tanta fiesta, por qué tantas cosas cuando Jesús entra y por qué en un burrito, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con este asunto de la entrada triunfal? Y hay algo muy importante. Una de las cosas que Jesús estuvo enseñando, si no es que la principal de las enseñanzas que estuvo anunciando a lo largo de los evangelios, fue el reino de Dios, el reino de los cielos. Y una y otra vez el mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es central en las Escrituras desde el principio. ¿Qué se necesita para que haya un reino? Se necesitan, por lo menos, primero que haya gente. Se necesita que haya tierra, un lugar en donde habite esta gente. Se necesita que haya ley y se necesita que haya un rey. Esos 4 elementos siempre están en un reino. Y desde el principio de la creación estaban presentes. Dios creó a Adán y Eva, tenía gente. Dios les puso en el huerto del Edén, estaban en un lugar físico, en la tierra. Tenían una ley: de todo árbol del huerto pueden comer, menos de este árbol, del fruto prohibido. Esa era la ley. Y su rey, obviamente, era Dios. Sin embargo, Adán y Eva deciden transgredir la ley, darle la espalda a Dios, y entonces se enemistan con Dios y son expulsados del jardín. Y a lo largo de la Biblia podemos leer cómo esta historia se repite una y otra vez. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, tenía un pueblo que estaba en una nación que no era de ellos, en Egipto, los liberta. Y una vez que los libera de la esclavitud, era un pueblo sin ley, sin tierra, sin rey. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios les lleva por el desierto y lo primero que hace es que les da la ley. Y después de esto les dice que les promete una tierra, un lugar donde ellos van a habitar. Ya tienen el pueblo y su Dios, nuestro Dios, es su rey. Sin embargo, conforme pasa el tiempo en el pueblo de Israel, vemos en Primera de Samuel cómo el pueblo rechaza a Dios otra vez. La misma historia, vez tras vez, vemos el rechazo hacia Dios. Y dicen: no queremos a Dios como rey, queremos un rey conforme a todas las naciones. Un rey que pelee nuestras batallas, que vaya delante de nosotros, que sea un hombre atractivo, y escogen a Saúl como rey y rechazan a Dios. Y obviamente vienen muchas implicaciones. Si usted lee su Biblia, a lo largo del tiempo, el pueblo de Israel es llevado a la cautividad, a la esclavitud en Babilonia, se quedan sin su tierra, se quedan sin su rey, se quedan sin nada. Y el pueblo está esperando desde entonces el que llegue un rey prometido, ese rey que va a traer la restauración a la nación, que va a traer la libertad. Y cuando llega Jesús a Jerusalén, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un pueblo que ve llegar por las puertas de Jerusalén al rey prometido. La situación con ellos es que ellos pensaban que iba a ser un rey como el gran rey David, o como el gran rey Salomón, que iba a venir y que iba a traer libertad de la opresión que ellos vivían, porque ellos estaban oprimidos por los romanos. Entonces ellos están ahí esperando a este gran rey. Y es algo que se había anunciado desde antes, que había sido profetizado 750 años antes por el profeta Isaías, en Isaías 62, 500 años antes, Zacarías 9:9, y eso es lo que leemos ahí en este pasaje, cuando dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y entonces es un contraste muy interesante, porque mientras las demás naciones, cuando un rey llegaba por primera vez a la nación, o llegaba después de una batalla, llegaba montando en un corcel blanco con su ejército, todos montando caballos fuertes, vigorosos, con todo su esplendor, con toda su gloria. Y lo que tenemos aquí es a Jesús montado en un burrito. Parecería como de broma, ¿no, Jorge? O sea, como de chiste. ¿Sí? ¿No? Con todo el respeto, pero la verdad dices, ¿cómo? Así es.
Así es. No tiene lógica. Y se queda uno pensando, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué viene Jesús montando en un burrito que además los evangelios nos dicen que era un burrito que nunca había sido montado? Entonces viene Jesús montando un animal que nunca ha sido montado. Y viene entrando a Jerusalén y vemos cómo la profecía se cumple y cómo la gente empieza a reverenciar a este rey que viene en humildad, a este rey que viene manso, a este rey que no viene con ejércitos, que no viene con una gran caballería a derrocar ningún imperio, sino que tiene otro propósito en mente, que es derrocar el pecado, que es derrocar a la muerte, que es reconciliarnos con Dios. Pero realmente se cumple, ¿no? Realmente se cumple la profecía y realmente pues los corazones son movidos, me imagino cuando ven al Señor Jesús, algo tuvo que haber pasado en el corazón de la gente que estaba ahí. Claro, de hecho fue algo muy impresionante porque vemos por el relato de cada uno de los evangelistas todo el ruido que había, toda la fiesta, y me resulta muy interesante cuando estudiamos estos pasajes que hay 3 respuestas diferentes. La gente responde de varias maneras. La primera respuesta que vemos es de la gente que se une a todo el borullo, pero que no tiene ni idea de quién es Jesús. Y están ahí y están gritando, sí, Hosana, Hosana, el que viene. Y si se fijan ahí en el versículo 10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea, muchos de ellos no tenían ni idea de quién era Jesús. Y eso me hace acordarme de el milagro de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Claro. La alimentación de los 5,000. Había mucha gente. Y la gente supo de este milagro y empezaron a seguir a Jesús. Y conforme leemos la historia en Juan capítulo 6, llegamos a una parte donde Jesús les empieza a decir a sus seguidores, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que me come a mí va a tener vida eterna. Y la gente se queda pensando, ¿de qué está hablando? Hoy no va a haber lunch. Ahora salió con que Él es el pan de vida y con que ya no va a haber multiplicación de panes y peces. Mejor nos vamos. Y la gente se va y deja ahí a Jesús parado. Y entonces Jesús voltea con sus discípulos y les dice, bueno, ¿y que ustedes también se van a ir? Y Pedro muy acertadamente le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué impresionante, ¿no? Wow, cuando sabes quién es Jesús. Y cuando no sabes quién es Jesús, puedes estar en el barullo, pero realmente no le conoces, ¿no? Y yo creo que mucha gente somos así. Mucha gente decimos, sí, Jesús, yo creo en Jesús, Diosito está conmigo, Diosito me ayuda, Diosito me lleva, Diosito me bendice, etcétera. Y se unen al barullo, a todas estas voces, sí, Jesucito está en mi corazón. Pero realmente no le conocen personalmente, no saben quién es Él, no saben qué es lo que quiere, cuál es el propósito para nuestras vidas. Y es algo muy impresionante porque más adelantito, incluso ahí mismo en Mateo, en el siguiente capítulo, en el 22, Jesús les cuenta una parábola acerca de unas bodas, de una fiesta, y les empieza a platicar cómo algunas de estas personas estaban dentro de la fiesta, pero no iban acorde a la fiesta. ¿Quieren que les lea este pasaje? Sí queremos. Pero claro que queremos. Jesús habló de esto en el siguiente capítulo, ahí en Mateo 22, daba una parábola acerca de la fiesta de las bodas. Y en el versículo 11, Jesús hablando les dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y es un texto tremendo, porque nos habla de que muchas veces podemos creer que conocemos a Jesús, podemos creer que sabemos quién es Dios, pero como dice Mateo 7, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y en aquel día, dice Jesús, yo les diré, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y me parece muy interesante porque el reproche que Jesús les hace es, nunca te conocí, no sé quién eres. Y yo creo que es importante para cada uno de nosotros el verdaderamente darnos cuenta que no conocemos realmente a Jesús y que tenemos que acercarnos a Él y tenemos que conocerle. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, un grupo de personas no sabía quién era Él, decía, ¿quién es este? Pero hay otro segundo grupo de personas y ellos son los fariseos. La respuesta de los fariseos es muy interesante porque
ellos no creían en Jesús, a pesar de todas las señales que él hizo. Fíjate qué impresionante. Juan nos platica que después de resucitar a Lázaro, los fariseos querían matar a Lázaro. Dice Juan capítulo 12, versículo 10, que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, estás viendo aquí un grupo de personas que ven que un muerto de 4 días sale de la tumba y en lugar de decir, wow, ante nosotros está el Hijo de Dios, dicen, vamos a matar a Lázaro porque nos está quitando seguidores. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar a ser maldad, tan cabezones, ¿no? Sí, porque viendo todas estas señales, a pesar de ello, no quisieron creer. En el versículo 37, allí en Juan 12, dice, a pesar de todas las señales que hizo Jesús, no creyeron. Qué tremendo, ¿no? Fíjate que hace ratito que leías, Jorge, mis antenitas de vinil detectaron algo. O sea, ¿cómo que llegas delante de Jesús? Digo, esperemos no seamos nosotros, ¿no? Pero, y te dice, no, pues no los conocí. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo puedes realmente estar seguro que le conoces? Es así como que tenemos que ponernos bien atentos y realmente estar seguros. Y yo creo que tú nos vas a decir, Jorge, ¿o cómo? Por supuesto, porque su palabra es muy clara. La palabra dice que nosotros seremos verdaderamente sus discípulos si hacemos lo que Él nos dice. Y es muy difícil conocer a Jesús y es muy difícil entender a Dios o conocer a Dios, realmente nunca lo vamos a comprender a plenitud, pero saber qué es lo que quiere de nosotros si no estamos dispuestos a escuchar su voz a través de la palabra. ¿Tiene que ver algo con la tibieza que también nos habla Jesús? Que dice que al tibio Él lo vomitará de su boca. Claro, pero también tiene algo que ver con un problema muy grueso que tenemos, y es que amamos más la gloria de los hombres que la de Dios. Mira, ahí en Juan 12, hablando de los mismos fariseos y los sacerdotes y los gobernantes, fíjate lo que dice el versículo 42, dice, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es un impedimento que tenemos. Muchas veces amamos más lo que piensen de nosotros, lo que digan de nosotros, la manera en que vivimos, y no queremos asumir la responsabilidad de vivir como hijos de Dios. No queremos asumir la responsabilidad de acercarnos a Dios. Y hay gente que cree en Dios, pero creen a escondidas. Son los cristianos de la secreta, que van a su trabajo, que van a su escuela, que andan en la ciudad, y a nadie quieren decirles que creen en Cristo, porque no, tengo que vivir de una manera que agrade a Dios. Y hay otras personas que prefieren negar a Dios con tal de no tener esa responsabilidad. Sin embargo, Dios es tan especial y tan lindo que en Mateo 10 dice que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre. Pero se nos olvida la otra parte. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre Celestial. O qué tal, Jorge, de aquellas personas que a lo mejor ven a la luz de las Escrituras, Dios les habla, y en lugar de enfrentarse a eso, prefieren seguir, ¿cómo te dice? A lo mejor en esa religión que sabes que no está bien, o en esa creencia que sabes que no está bien, pero que, bueno, con tal de no llevarle la contra al pastor, o de no llevarle la contra al sacerdote, o de no llevarle la contra a mis mismos padres, prefiere seguir en esa ideología, en lugar de ser claro a lo que Dios te está hablando. Claro, y algo bien importante es que Jesús no vino a establecer religiones. Él no vino a poner religiones por aquí, religiones por allá. Él vino a hacer algo muy especial. Vino a establecer el reino de Dios, vino a traer una reconciliación con los pecadores. Todos nosotros que somos enemigos de Dios. Imagínate el enemigo tan grande que nos echamos encima al pecar. Y Jesús viene y dice, yo quiero traer reconciliación. Quiero que tú estés reconciliado con ese Dios todopoderoso. Pero la única manera de entender realmente lo que Dios quiere para nosotros es a través de la Biblia. Entonces, yo puedo pararme en un banquito y decirte 1,000,000 de cosas, pero si no está en las páginas de la Biblia, no tienes por qué creerlo.
Únicamente la Biblia es la palabra de Dios, sin errores, con autoridad, inspirada por Dios, y es la única guía para la vida espiritual y para la vida práctica. Yo he escuchado muchas veces que se habla de la palabra revelada. Y entonces, por ejemplo, así como decías al principio del programa, bueno, viene Jesús entrando en el burrito, y hay quien te dice que tú eres el burrito y que tienes que Jesús esté en ti para que entres vestido de gloria a la Jerusalén espiritual. Y tú le dices, bueno, es que eso no lo está diciendo la palabra de Dios. Y te dicen, bueno, es que eso es palabra revelada por inspiración a mi vida. Bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios ha sido completa. Dice que la revelación específica de Dios está contenida en los 66 libros de la Biblia y que nada más se puede agregar. No hay una jota, una tilde, una coma que podamos añadir o quitar de la Biblia. Esa es la palabra de Dios, esa es la autoridad de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios ya no nos hable de manera personal? Por supuesto que no. Yo puedo estar orando con el Señor, pedirle dirección en cuanto a alguna decisión que quiero tomar en mi vida y sentir la confirmación de Dios para tomar mis decisiones o para efectuar algo. Pero de ninguna manera esto es equiparable con la Biblia. No es palabra de Dios. Si fuera palabra de Dios, tendríamos que anexarla a la Biblia. Y entonces tendríamos un libro 67 escrito por San Jorge o por San Edgar o Santa Delfis. ¿Sí me explico? Pero no es así, porque la palabra ya está completa. Dios me libre, Jorge. Yo no quiero ser como Walter Mercado, que ahora trae su rollo de que quiere escribir su Biblia. No, de ninguna manera. A ver, rápidamente nos llaman por teléfono, nos queda un minuto para ir a comercial. Nos escribe la señora Gloria y dice, ¿qué tan cierto es que dicen los sacerdotes que solo ellos pueden hablar de la Biblia y otras personas no están capacitadas para hacerlo? Solo ellos. Es cierto, la teología de la Iglesia Católica durante muchos años, al principio de la Iglesia, prohibieron incluso la lectura de la Biblia. Con los años, la Iglesia Católica ha abierto un poco más, ha relajado algunas de las políticas y ya públicamente no se prohíbe la lectura de la Biblia, sin embargo no se alienta la lectura de la Biblia. Esto no quiere decir que en sus escritos y en su teología no esté prohibido y no esté escrito que únicamente un sacerdote ordenado puede leerla o puede interpretarla. Sin embargo, no es lo que dice la Biblia. La Biblia es palabra de Dios para todos y siempre nos alienta la palabra de Dios a que la leamos y la estudiemos. Y no quiero nada más decirlo, quiero que lo vean en las Escrituras, porque en Deuteronomio capítulo 6 nos alienta a leer la Biblia, y no nada más a leerla, sino a obedecerla y a enseñárselas a nuestros hijos. Deuteronomio 6 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es tan importante que leamos la Biblia, es tan importante que entendamos la voluntad de Dios, y no nada más que nos lo guardemos, sino que lo vivamos. Es decir, que la lectura de la Biblia no es exclusiva y propia de un sacerdote o de un ministro de culto, llámele usted pastor o maestro o anciano, sino que la palabra, la Biblia de Dios es para toda la humanidad y todos tenemos no nada más el derecho, yo creo que la obligación de leerla, ¿no? Así es nuestra obligación. No vamos a poder llegar ante la presencia de Dios y decirle, ay Señor, no sabía, porque sí, Él nos va a decir, hey, yo te di mi voluntad, yo te di mi palabra, tómala y léela, ¿no? Claro, no, y menos en este país, Jorge, que tenemos el acceso a poder, ahora sí que todos tener una Biblia, ¿no? Así es, tenemos esa libertad. Y bueno, les decía, cuando entra Jesús a Jerusalén, que se lo celebramos mañana, el Domingo de Ramos, había un tercer grupo de personas, y eso lo vemos en Lucas capítulo 19, en el versículo 36, 37, dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, imagínate, viene Jesús con sus discípulos, está el Monte de los Olivos justo antes de entrar a Jerusalén, y conforme van avanzando, ven la ciudad abajo del monte, van caminando por este camino, y dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces vemos ahí a un tercer grupo de gentes. Vemos a los discípulos, vemos a la gente
cantando, celebrando la entrada de Jesús a Jerusalén. Un Dios que no toma en cuenta ser Dios, sino que viene como hombre, se encarna y va montado en un burrito en humildad a entrar a Jerusalén, a vencer a la muerte, a vencer al pecado, a reconciliarnos con Él. Ahora, déjenme decirles algo. No tenemos que saberlo todo, no tenemos que entenderlo todo. Los discípulos, dice Juan más adelante, que los discípulos en ese momento no entendían muy bien lo que estaba pasando, sino que hasta después que resucita Jesús les cayó el 20 y dijeron, todo esto significa que Jesús es el Rey de Reyes. Y a veces nosotros queremos entenderlo todo, o decimos, es que no entiendo la Biblia en este momento, es que lo leo y me da sueño, es que 1000 pretextos. Pero no tenemos que entenderlo. Simplemente tenemos que ser fieles. Ellos fueron fieles, y la fidelidad, la persistencia, el buscar de todo nuestro corazón a Dios, estés donde estés, seas católico, seas mormón, testigo de Jehová, lo que sea que seas. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón y lees la palabra de Dios, verdaderamente buscando su voluntad, no estás lejos de encontrarle. Una de las cosas bien interesantes que me resultan cuando leemos este pasaje es que si tú ves cuando Jesús manda a los discípulos a escoger el burrito, y les dice, vayan, ahí van a ver a un burrito, van a hallar un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Es muy interesante porque la palabra que usa Mateo, cuando dice el Señor, y a lo mejor suena un poco técnico porque fue escrita en griego, entonces al ser escrito en griego, tenemos que entender la palabra, y esa palabra, Kyrios, es la palabra que en hebreo se traduce Adonai, es decir, Dios. Lo que está diciendo es Jesús es Dios, Dios lo necesita. Y tenemos que entender que Dios mismo es quien viene y que Dios mismo es quien nos rescata y nos reconcilia con Él. Pero aquí no termina la historia. No termina la historia con un Dios, con un Jesús, con un Rey humilde en un burrito, sino que la historia continúa y tenemos una esperanza viva. En Apocalipsis 19, versículo 9, fíjate lo que dice. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que le está diciendo es, no adores a los ángeles, no me adores a mí, adora a Dios. Todas las profecías, toda la Biblia hablan de Jesús. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y escucha lo que dice aquí. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes algo? El Señor va a regresar montado en un caballo y con todos sus ejércitos detrás de Él, como ese Rey victorioso que venció a la muerte, que venció al pecado y que nos va a reunir con Él por toda la eternidad. Déjame orar por ti. Si nos estás escuchando esta mañana y quieres conocer a este Jesús, yo quiero invitarte a que te rindas ante este Rey que viene en humildad, que no viene a forzarse, sino a bendecirte. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú, Señor, nos has reconciliado contigo. Queremos honrarte, queremos conocerte y queremos ser como ese tercer grupo de personas que se gozan en tu victoria y que se gozan en tu amor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a venir delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted desea ponerse en contacto con nosotros y verdaderamente quiere conocer a este Rey de Reyes que quiere enseñorear su vida, por favor comuníquese con nosotros al teléfono
612-118-2330. En verdad será la mejor decisión que pueda hacer. Así es, y bueno, si usted quiere ponerse en contacto con nosotros durante toda la semana, puede marcar el 612-118-2330. Y pues, doctor Jorge Salazar, pastor de la congregación La Paz de Cristo, muchas gracias por esta palabra, que realmente es una palabra que nos trae un entendimiento de quién es el Rey de Gloria, pero lo más importante, nos lleva a entender que tenemos esa necesidad de conocerle. Así es. Porque si no le conocemos, el día que estemos delante de Él, ese día que todos, dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y después el juicio, y cuando estamos en ese día, no queremos que nos diga, no te conozco. Así es. No, gracias a ustedes, Edgar Delfis, por invitarme, también a Dalia y a Dulce, muchas gracias. El próximo sábado, 10 de la mañana, Principios de Verdad. Síganos en Facebook como Principios de Verdad. Escríbanos a principiosdeverdad@hotmail.com o llámenos durante toda la semana al 612-118-2330.